Ok, pues empiezo lectura. Apartado 3, Alma Ata, 4/9/1941. Una situación nueva dicta un nuevo modus en el que trabajar las obras, sin tener a mano la reserva adecuada de citas. Modus me susurra al oído, Iván el Terrible, el cual está organizado así. Los episodios suceden y todo el beleg material, el material de referencia de ideas es a Shang, como un añejo. Quizá por ahí está la salida y la salvación. En Moscú me ahogaba en la enunciación de citas. Mediante esta nueva vía será quizás posible articular clara y rápidamente la esencia de las situaciones. La valoración de las mismas se hará en anexo. Resulta divertido, escribió con una letra tan fina como en tiempos de la guerra civil. ¿Será por la semejanza de los contextos, etcétera? No, es mucho más sencillo. Falta papel. La obra de Walt Disney, la más interesante que conozca, se puede suponer legítimamente que esta obra contiene la mayor parte, si no la totalidad, de los rasgos distintivos de una atractividad prelógica. Examinemos esos rasgos de su obra y descifrémoslos. A tal fin, enumeremos los rasgos propios de las películas de Disney. A. Dibujos que tienen vida. B. Dibujos de trazo. C. Animales humanizados. D. Además, dotados de espíritu, humanamente. E. Absolutamente sintéticos, desde el punto de vista audiovisual. F. Metamorfosis. Además, en dos niveles, como sujeto y como forma. Es decir, cosas como circo acuático, pulpos que juegan a ser elefantes, pez rojo con rayas que se hace el tigre. 2. Una base plasmático originaria, es decir, el uso de las posibilidades poliformas de un objeto, el fuego que asume todas las máscaras posibles. ¿No radica en esto la fascinación que ejerce el fuego y uno de los misterios de su adoración? Así puede verse en Gorky, Incendio, o en la imagen del animal fuego. 3. Lo mismo por lo que se refiere a la forma como tal, de ahí el plasmatismo de los perfiles, típico de Disney. Disney y Alicia, los cuellos, las dimensiones, etc. G. No solo la fauna, también la flora. Descifrado de todos los rasgos, a propósito de la epopeya animal, totemismo, la vuelta animal como ideal de la fuerza mediante la pars pro toto, la parte por el todo, de los cuernos que se ponen sobre la cabeza, armamento antiguo y, en el plano irónico, giro de 180 grados, en los portadores de cuernos como portadores de impotencia. NB, de ahí los injurias animalistas, referidos a alguna cualidad, aparentemente como variación del antiguo modo de celebrar mediante sobrenombres, corazón de león, etc. Las películas de Disney son, por su material, pura éxtasis. Reúnen todas las características del éxtasis. Uno mismo se ve inmerso en los animales, en la naturaleza, etc. Su comicidad se debe a que el éxtasis como proceso se presenta como objeto, literalizado, formalizado. Significa que Disney, dentro de la fórmula general de lo cómico, es un ejemplo de éxtasis formal, great, que, por la intensidad de la acción, tiene una fuerza comparable al éxtasis. Estados Unidos y la lógica formal de la estandarización debían generar un Disney como reacción natural de lo prelógico. No es la primera vez que pasa esto en la historia de la literatura y del arte. Épocas de características iguales han dado pie a fenómenos muy semejantes. En el caso de La Fontaine, en cuanto a contestación de la lógica filosófica cartesiana, tal y como Taine ha demostrado brillantemente en su ensayo, algo parecido, aunque en menor medida, se produjo durante el periodo de la escolástica, cuando Laudet, la salida de los dominios de la lógica, tomaba caminos más o menos animalistas. La batracomiomaquia, la quindespiel, juegos infantiles con animales, una pausa, una repetición filogenética. La metamorfosis, una contestación frontal del estándar inmutable. El dibujo de trazo, la línea de un perfil único. Es el tipo mismo del dibujo más primitivo, del dibujo rupestre. No es aún, a mi entender, un acto consciente de creación, sino mero automatismo de representar una silueta. Es un ojo que explora con la mirada del que el gesto autónomo de la mano aún no se ha separado. Hay una etapa anterior, cuando el hombre entero sirve de perfil para el objeto, perfilando él mismo el dibujo de la silueta, como puede verse en la Acrópolis. El dibujo silueta tiene su fuerza de atracción en la cosa misma.
Véase Japanese Silhouettes and Them as Such. Comparar las siluetas japonesas y las siluetas en general. La movilidad del perfil es aún un vínculo con el pasado, en el sentido de que entonces el dibujo representaba esencialmente y casi exclusivamente una carrera, un movimiento que se plasma, por así decir, accidentalmente. Nótese que los dibujos rupestres noruegos representan casi en tamaño natural renos y otros modelos, lo que significa que son una plasmación inmediata de las proporciones sin retoques. El dibujo con vida, una manifestación directa del animismo. Un no vivo, el dibujo gráfico, animado, animated. El dibujo como tal, con independencia del objeto de la representación, adquiere vida. Además, en todo momento, también el sujeto-objeto de la representación es animado. Objetos inertes de la vida diaria, vegetales, animales, todo adquiere vida y es antropomorfizado. Se asiste a un proceso de personificación mitológica de los fenómenos naturales. El bosque en espíritu del bosque, la casa en espíritu de la casa, a modo y semejanza del humano. A causa de un golpe inesperado, alguien en la oscuridad se tropieza con una silla, se retrocede al estadio del pensamiento sensible e se insulta a la silla como si fuera un ser vivo. En este caso, al considerar una silla como un ser vivo, un perro como un ser humano, se entra de cabeza en las sensaciones propias de una sacudida psíquica, un shock, en el bienaventurado estadio sensible. La sinestesia audiovisual es evidente y habla por sí misma, por así decir. La idea misma de Animated Cartoon es como la encarnación del método del animismo. Es el lapso de tiempo en la que un objeto inanimado es dotado de vida y de un alma, que conservamos como una secuela cuando, al golpear una silla, la apostrofamos como si fuera un ser vivo, o bien ese periodo prolongado en el que el hombre primitivo da vida a la naturaleza inanimada. De este modo, lo que hace Disney remite a uno de los rasgos más profundos de la primitiva psique humana. En su artículo sobre el desarrollo típico de la creación mítico-religiosa, E. Kagarov proporciona datos curiosos sobre las creencias populares respecto a la apariencia exterior del alma. Entre las representaciones más antiguas de la forma y apariencia del alma, estos son los elementos recurrentes. La respiración, el humo, el vapor, el viento, la niebla, las nubes. Los animales, sobre todo los pájaros y los insectos, y entre los reptiles, las serpientes. Hace poco, el sabio ruso B.P. Klinger, en su texto sobre los animales en las supersticiones antiguas y contemporáneas, ha escrito con brillantez la función de la representación del animal, del alma, en las creencias popular, en los ritos y en parte la poesía en distintas épocas y entre distintos pueblos. Ordenando los animales por clases y buscando para cada uno lo que le asemeja al alma humana, este sabio concluye que son los siguientes elementos representativos los que hacen de vínculo. El viento, como una de las imágenes más habituales del alma. Pájaros, insectos con alas, animales veloces, ciervos, caballos. La tierra, como tumba de los muertos, reptiles, roedores, hormigas. La noche, como un momento de aparición sobre la tierra de los difuntos. Animales nocturnos, lobo, león. Y por último, el fuego, como imagen muy difundida del alma. Gallo y gallina. Sobre la teoría y la psicología de la creación. Los pájaros son hijos del cielo. Metonimia completamente evidente. Fuego animal, en una creencia religiosa. E. Taylor, La cultura primitiva, escribe: el dios del fuego en ningún sitio queda mejor reflejado que en su nombre en sánscrito, Agni. Esta palabra ha conservado su significado, aunque perdiendo su connotación divina en el latín ignis. El nombre de Agni es la primera palabra del primer himno del Rig Veda. Agni, me dirijo a ti, el sacrificador designado por los dioses para inmolar a las víctimas. Las víctimas ofrecidas a Agni son para los dioses. Él es la boca de los dioses, pero su posición no es subalterna, como se deduce de los versos de otro himno. Ningún dios, ningún mortal escapa a tu poder, oh poderoso, oh Agni. El campesino de Corintio alimenta el fuego para que éste le favorezca, y le ofrece tocino o grasa del cordero para que no queme su casa. Para los habitantes de la Bohemia no hay que tirar las migas tras una comida, pues pertenecen al fuego. En este sentido, véase las descripciones del fuego con metáforas animales en Gorky. Son interesantes por cómo pasan de la acción, fuego devorando, a asociarse con una forma plástica,
la cola del zorro, etc. Entre las descripciones de la oración del fuego en Asia cabe señalar el relato de Jonas Hamby en sus viajes Apuntes de 1740 sobre el fuego inextinguible de los pozos de llamas cerca de Bakú, junto al mar Caspio. Taylor, la cultura primitiva. La fascinación del fuego radica en su eterna variación, en su brillo, en sus modulaciones, en el incesante fluir de imágenes en movimiento. El fuego es como la encarnación del principio de un mundo en perpetuo fluir, en continuo nacimiento, en perpetua omnipotencia. En este sentido, es simular la potencia, al potencial del plasma originario del que todo puede nacer. El hecho mismo de enumerar los rasgos característicos del fuego como objeto de reflexión indica el grado en que esas cualidades se acercan a los principios que rigen el universo, los principios dialécticos. El fuego como espectáculo, un espectáculo en el que el problema de lo útil o dañino no se plantea, un espectáculo de la contemplación estética an für sich y en sí para sí. Es así arreglado, en el sentido de arreglo musical, según el modelo de escritura dialéctica, como las composiciones estáticas. En Gorky, en esa síntesis de la estética del fuego que es incendio, están diseminadas entre las distintas anécdotas las tesis de un sistema estético del fuego. Desde la premisa, revocación-negación del problema del fuego en el espectáculo an und für sich, en sí y para sí, cuando el adorador de incendios es un incendiario, libre de todo criterio moral. Hasta la brutal separación del elemento fuego de la luz, por ejemplo, en el cuento del cura y la lámpara eléctrica, en el que se ha encerrado al dios del fuego, dimensión erótica del fuego. Los sexólogos alemanes lo plantean. Estadísticas sobre jovenzuelas propensas a la piromania en el periodo de la pubertad. El fuego del deseo arde en la sangre, la llama del amor, etc. Pero dicho esto, una vez más nos quedamos a medio camino. No pasamos del erotismo, porque el erotismo es el medio menos costoso y más accesible para alcanzar el éxtasis. Se relaciona Eros y el fuego, o más exactamente deberían relacionarse no por la espontaneidad del vínculo, sino a través de un tercer elemento, éxtasis as such, el éxtasis como tal. En ambos está presente la fórmula des großen Mysteriums der Erstickung, del gran misterio del fluir, en ausencia absoluta de relación causal, de ambos entre ellos o con alguna otra genética, etc. Simplemente ambos, como muchas otras cosas, Schitz en Denzelbenker, apuntan al mismo núcleo y parece que tienen un vínculo directo. Freud comete el mismo error, afirmando que los sueños con el vuelo traducen una insatisfacción sexual. De ahí por el así decir, etc. En el éxtasis se tiene la sensación de volver a experimentar la omnipotencia originaria, la fuerza elemental del fluir y convertirse, la plasmaticidad de la existencia de la que todo puede nacer. Y esto más allá de toda imagen, sin imagen, más allá de cualquier objeto, como pura sensación. Para consolidar esta sensación en sí misma, el ser humano busca una imagen que, por alguno de sus rasgos, pueda parecerse a ese estado o a esa sensación. A esa sensación vendrá a sumarse una representación. Esperen, ¿alguien quiere entrar? A esa sensación vendrá a sumarse una representación, una sensación verbal, una comunicación, un relato. De esta manera, habría unas posibilidades polimorfas, siempre cambiantes. 1. El espectro del fuego. El poeta Gorky después del profeta Moisés. 2. La forma plasmática inconstante. 3. El agua que se convierte en puño de pugil. 4. La nube. Olfor, los cuatro, están representados en Disney. 5. La música, pero el fuego para Gorky es música. Para muchos, en ello radica el secreto de la fascinación que ejerce la música, en que nada en ella es estable. Imágenes que van surgiendo diferentes para cada quien, aunque tengan un mismo punto de salida, en distintos estados de ánimo para que un mismo espectador y la percepción de esta multiplicidad de algunos de sus encantos, de ahí algunos de sus encantos. Gorky, el adorador del fuego, asimila justamente estos dos elementos, música y fuego. Grande es el hechizo de la fuerza mágica del fuego. He podido observar a menudo con qué olvido de sí mismas las personas sucumben a la belleza del maligno juego de esta fuerza. Tampoco yo resisto a su poder. Encender una hoguera es siempre para mí algo gozoso y estoy dispuesto a contemplar día y noche las brasas, insaciablemente del mismo modo que puedo estar escuchando música. Fin del tercer apartado. ¿Quieren platicar algo de esto antes de pasar a lo que sigue?
Sí, a mí me remite un poco a lo que estás leyendo, lo que dice Einstein, me remite al erotismo de Bataille. No sé si lo han leído. Es un texto francés que habla también sobre ciertos estadios primitivos y la relación entre la continuidad y la discontinuidad y con el éxtasis. Es interesante porque lo piensa en términos de continuidad y discontinuidad, que es algo que en animación podría interpretarse también de una manera formal, digamos. No, y acá estaba buscando en un libro de Néstor Perlonger, que es un intelectual argentino queer de los años 80, que está hablando de la experiencia dionisíaca en relación al texto de Bataille, y dice, a ver si lo encuentro, bueno, está hablando de la experiencia dionisíaca, no sé si saben lo que es la experiencia dionisíaca o lo que es Dioniso, supongo que conocen al dios, pero bueno, lo dionisíaco viene de la filosofía de Nietzsche, que establece un principio, como dos principios activos de la naturaleza, que son lo dionisíaco y lo apolíneo. Lo dionisíaco sería como este estado de discontinuidad, perdón, de continuidad en el cual no hay separación entre la multiplicidad, y hay como un estado de erotismo pleno. Y bueno, hablando de la experiencia de lo dionisíaco, dice, bueno, recordemos los planteos de Bataille. Para él, habría una continuidad esencial entre los hombres que la individualización perdón, que la individualización propia de la humanización civilizatoria cortaría, instaurando una discontinuidad, cada uno cerrado sobre sí en una mónada egoica, que no llegaría a abolir, sin embargo, el impulso dirigido hacia la continuidad primera. Las formas de restaurar dicha continuidad serían básicamente tres: el erotismo, o sea, la dilución de la individualidad en la fusión de la orgía o de la pasión, siendo esta última la que Bataille denomina erotismo de los corazones, sentimental y más firme que el erotismo de los cuerpos, que es pasajero y restituye acendrado el egoísmo. La muerte sería otra, la fin de la individualidad por extinción física, y lo sagrado sería la tercera, que implicaría una fusión mística que disuelve también el sujeto individual en el cuerpo divino o en el panteón de las entidades. Bueno, acá para mí aparece entonces un poco lo del totemismo y las entidades como desde el aspecto de lo místico. Después la cuestión del éxtasis, esa disolución que surge a partir del texto de lo que habla Einstein. Y bueno, y después dice, esa desestructuración del frenesí dionisíaco arrastraría la identidad individual en la nebulosa afectual de los cuerpos, y por qué no de las almas, en amalgama. Empero, ese fervor dionisíaco, en la medida en que librado a sí mismo es, según Machado, un veneno que conduce a la pura destrucción, precisaría de la armonía del elemento apolíneo que le diese una forma para poder mantener la lucidez en medio del torbellino. Bueno, y ahí aparece entonces para mí lo de la cuestión de la forma y de lo formal, y cómo interpreto un poco que en el texto de Einstein lo lleva un poco a Disney, como a esa forma de captura apolínea de la naturaleza, ¿no? Lo apolíneo viene del dios Apolo, que es, los dos son dioses griegos, ¿no? Y Apolo viene a ser como bueno, son arquetipos que supuestamente son contrarios, pero no necesariamente. Y Apolo en realidad son complementarios, digamos. Apolo es como la racionalidad, el orden, la estructura, la jerarquía, la forma en que el ser humano sistematiza el mundo para poder comprenderlo, entre comillas. Entonces, de alguna manera, entiendo que un poco por el texto de Einstein, que podría pensarse como un paralelismo entre la producción formal de Disney como una forma de captura de la naturaleza, que se desenvuelve de una manera apolínea, de una manera con una técnica, con una tecné, digamos, una técnica muy específica, con un modelo, una forma de producción
estética que se basa justamente en la técnica para, de alguna manera, hacer ese ejercicio que dice Eisenstein, que él lo llama como una especie de, bueno, para mí es como una captura de la esencia erótica y extática de la naturaleza para llevarla hacia, bueno, hacia una domesticación formal, digamos, ¿no? Eso ya es una apreciación más mía. Que esa libertad que tiene el fuego, de alguna manera, esa multiplicidad, ese caos, esa cosa informe e imposible de domar que tiene la naturaleza, entre comillas, en este caso es domesticada para ser apropiada con fines inconfesables. Hoy por hoy podemos saberlo. Obviamente Einstein en ese momento no podía saberlo. Bueno, lo corto por acá. Bueno, pues yo no estoy tan familiarizado con Bataille ni con Nietzsche realmente. Conozco el concepto de lo dionisiaco. Creo que hace mucho en la prepa leí algún libro de este señor y sí encuentro como cierta relación entre lo plasmático y este estado. Hay como varias ligas. Lo que me hizo pensar como de tu comentario, o sea, es curioso cómo Einstein habla de Disney como como un creador que posibilita la plasmatividad en sus formas, en la pantalla, en los personajes. Pero también es curioso cómo estructuralmente, o sea, podríamos decir que a nivel de contenido, a nivel formal, hay una plasmaticidad fluyendo, pero a nivel de estructura y de producción, hay una rigidez muy, muy, muy específica que cada vez se va optimizando cada vez más y se va volviendo más rígida. Y que para obtener esa forma plasmática en cuestión de contenido se necesita de una técnica bastante estructurada y armada a partir de jerarquías y un sistema muy específico, pues. O sea, podría pensarse que esa estructura... Total. Una técnica y una tecnología. O sea, podría pensarse que esa técnica no es plasmática, pero el contenido que produce se acerca a la plasmaticidad, pues. Pero, ¿cuál es la técnica? La técnica es la producción de animación de Disney. Pues. O sea, la mercancía. Pues el sistema, el modo de producción. El modo de producción, el uso del multiplano, la técnica de dibujo, el uso del color, el uso de determinado tipo de movimiento, fluido, el uso de las formas blandas orgánicas en oposición a las formas duras geométricas, o la búsqueda de lo que llaman el APID, las famosas 12 reglas de mierda de la animación. Todo eso es un compendio hipertecnificado. O sea, es una tecnología súper compleja, y hoy más aún, porque hoy ya estamos en el terreno del CGI, pero bueno, él está hablando del Disney de los años 40, ¿no? Todo eso es como un aparato, un aparato hipercomplejo que me acuerdo del texto que habíamos leído no me acuerdo si era de Cholodenko o del compendio de Cholodenko, que hablaba de la máquina animista y la máquina, y la oposición entre trascendencia e inmanencia y todo esto, que para mí medio que la pifiaba, pero bueno, que hablaba justamente de la máquina como algo inmanente, y después se planteaba como que la búsqueda de Disney era, no me acuerdo muy bien cómo lo mencionaba, pero que hablaba desde la trascendencia, como en ese avance entrópico hacia una hipertecnificación, ¿no? Que es lo que vemos hoy, básicamente. Una hipertelia de esa técnica
que ya está en todos lados y que ya cobró niveles inconmensurables en relación a lo que era en los años 40. Eh, y que para mí ya es como, está a niveles justamente que tienen más que ver con, este, bueno, con el tema de la superación total de la mímesis y la creación ya de este, aversos y toda esta mierda que veníamos hablando, ¿no? Como creaciones de otras realidades en las cuales, inmersivas, digamos. Bueno, nada, eso era como relación a ese tema que para mí como que Einstein ve algo ahí que es como una potencia, como una potencia que está ahí de la técnica propia de la animación y de la técnica de Disney, que es súper poderoso porque está manipulando cuestiones que tienen que ver con eso, lo que dice él, con el ser humano, con las cuestiones prerracionales, como cómo te afecta el fuego, ¿no? Cómo te afecta cuestiones de la naturaleza que son como hiper, este, que en un principio fueron sagradas, ¿no? Y que después se fueron como capturando por distintas tecnologías y apropiándose de ellas. Hay algo de esa fascinación inicial, me parece, que Einstein entiende que Disney retoma, y por eso a él también lo fascina tanto, entiendo yo. A ver, es que creo que un poco donde están entrando sobre la sexualidad y eh, el flujo, la secuencia y el éxtasis, como que me costó un poco de trabajo conectar con eso, pero igual y puede ser más bien como releer, o sea, releerlo para ver que me quede un poco más claro, pero digo que me costaba trabajo entrarle ahí porque creo que, o sea, a fin de cuentas, aunque el autor está muy chido y todo, pasa, bueno, las ciudades pasadas igual ya lo decíamos, ¿no? Porque hay ciertos filtros que hoy podríamos cuestionar o reelaborar o debatir en torno a lo de, pues como al privilegio, ¿no? O de dónde escribe, ¿no? Como, eh, en torno al colonial, o sea, como leer esto desde México, etcétera, ¿no? O sea, como que, o sea, se me hace padre, pues, como lo del éxtasis, o sea, como una categoría ahí del devenir, pero siento que al menos como lo escribe, y creo que, no sé quién dijo lo de Bataille y lo de Nietzsche, siento que justamente, o sea, es como una tradición, ¿no? También, pues, medio occidental, en la que sí hay una búsqueda por el placer y por el éxtasis, pero casi siempre es un tipo de placer masculino, ¿no? Y por ejemplo ahí habría que replantear ciertas formas en cómo se puede o no describir cierto éxtasis en un cuerpo no necesariamente blanco, masculino, heteronormado, lo que sea, ¿no? Porque, pues sí, no sé por qué. O sea, como siento que hay un rollo en el que anteriormente, o sea, se venía elaborando una idea sobre la materia, ¿no? Lo de la plasmaticidad. Y se ejemplifica, o sea, como que Einstein ponía varios ejemplos, sobre todo de literatura, en el que él de alguna manera como que hacía ciertas analogías del mundo de Disney y de la animación de Disney en figuras o artefactos narrativos, como en la literatura, sobre todo, en el que ocurre algún tipo de evento mítico o espiritual o, animista o animoide o algo así,
y y de alguna manera la continuación de eso, que es lo que aparece en esta tercera parte, vuelve a recuperar lo del fuego, ¿no? O sea, como un elemento ahí que anima o que se vuelve como una especie de soplo de vida de ciertas figuras o de ciertos animales, objetos. Pero digamos ya donde lo lleva, o sea, vuelve a regresar a esa cosa que ya había dicho antes, de que los sexólogos alemanes plantean, sí, como lo de o sea, como la llama del amor y estas cosas, y siento que sí creo, o sea, como que en el hecho de que, o sea, Bataille lo dice, o sea, de alguna manera, ¿no? La libido sexual se puede, o sea, como que llega a un punto en el que se puede asociar a cosas sagradas, ¿no? O sea, en general, en procesos rituales o cosas así, pero siento que como lo está tomando, me da la sensación que es nada más como, pues sí, o sea, como quizá lo que me interesaría, pues, con lo que estoy tratando de cuestionar, si es que tiene un sentido, es cómo podríamos entender la sexualidad fuera, o sea, la sexualidad plasmática fuera de la heteronorma desde donde está un poco o sea, como afincado el argumento, ¿no? Porque sí, o sea, de pronto sí es muy o sea, eso, ¿no? Como un tipo de éxtasis o placer medio heteronormado, pero ¿cómo podríamos explorar esa sexualidad plasmática? Pues sí, también dentro de la heteronorma, si quieren, pero también fuera de esos, como, pues, hegemonías, ¿no? O heteronormas o lo que sea. Y eso me llama la atención, porque entonces, ¿cómo se puede habitar en términos de cuerpo una sexualidad plasmática y por otro lado cómo se puede representar o utilizar como una herramienta estética la plasmaticidad en tanto que un tipo de sexualidad, ¿no? O de afectividad o lo que sea. Pero igual es muy choro, ¿no? No sé. No, yo creo que o sea, se me hace, o sea, se me hace chilo porque o sea, como que la idea de la plasmaticidad iría hacia allá, ¿no? Como a una sexualidad no heteronormada, pues. O sea, pensando que la heteronorma es una forma de hermeticidad epistémica rígida, completamente antiplasmática, pues. Entonces, como que probablemente, no sé, tal vez, o sea, el concepto de plasmaticidad está más allá de lo que Einstein pensó de la plasmaticidad, pues, aunque él lo haya nombrado, la idea parece que no la terminó de comprender más que en una capa muy mínima, ¿no? O sea, porque hablo como o sea, tú lo ves como por ese lado de que lo está pensando como desde la heteronormatividad, esta sexualidad, y por el otro lado lo que Pero hablamos. Einstein era retrolo, perdón, pero Einstein era puto, no era hetero. Ay, sí. Es un detalle, me parece importante. Sí, sí, es cierto. Ese señor gay. Bueno, o sea, no por ser gay te puedes expiar de No, la claro. masculinidad o tóxica. No, perdón. Y Bataille no habla, aparte, por ejemplo, Bataille cuando da ejemplos de este éxtasis, habla del éxtasis de Santa Teresa, del éxtasis religioso. Para mí no, o sea, es interesante el planteo de la sexualidad masculina. O sea, lo que sí me parece, no sé quién estaba hablando recién, eh, pero, eh, sí me parece, o sea, comparto el tema de la cuestión occidentalocentrada europea, obviamente, pero estamos trabajando textos escritos por europeos, bueno, en este caso por un ruso, que habría que ver si es europeo, pero sí que tiene una fascinación, como suelen tener los rusos, con la cultura alemana y viceversa, en el mejor de los casos. Pero bueno, estamos partiendo de un marco teórico europeo, entonces comparto el posicionamiento, pero estamos leyendo textos teóricos escritos por europeos. Es siempre la misma discusión, o sea, sí, si vamos a leer textos de europeos, hagamos la crítica que haya que hacer desde las prácticas anticoloniales o decoloniales, o el nombre que le quieran poner, pero busquemos entonces también un cuerpo teórico que nos represente, que represente nuestras identidades, ya sea sudaca, mexa, latina, no sé, prehispánica, como lo quieran llamar. Hay poco, entonces nuestro punto de partida siempre es
desde textos teóricos escritos en su mayoría por europeos. Entonces comparto eso, creo que es un problemón, porque tenemos que inventar lenguajes propios que no tenemos, entonces tenemos que partir de pensamiento ya occidental o centrado. Eso comparto. Ahora, la cuestión de la heteronorma en estos textos, no sé si estoy de acuerdo, porque me parece que justamente en el planteo que se hace habla desde un lugar de la pérdida de la forma, justamente de la multiplicidad en oposición a lo único, bueno, y en términos de sexualidad, no sé cómo llegan al tema del placer masculino, pero yo no lo veo en ningún lado acá, lo del placer masculino. O sea, en términos de, no sé, orgasmo masculino, no sé a qué se refiere con placer masculino o sexual, o que está heteronormado. Para mí, como dice Lalo, más bien está como tirando puntas o tirando como intencionando hacia otros lugares que tienen que ver justamente con desestructurar toda esa producción tecnológica que hay en torno a la sexualidad, bueno, todos esos dispositivos que la estructuran históricamente. Pero bueno, o sea, completamente de acuerdo me pasó hace poco también, leyendo un texto de Helen Hester de xenofeminismo en un curso que era como destruir a la autora, que me parece que está bien, porque era una europea blanca hablando de lo queer y lo periférico y lo no blanco y lo no europeo, y qué hacer con eso. Pero a la vez estamos leyendo europeos, entonces me parece que en todo caso o dejemos de leer europeos, o leamos a los europeos con la crítica que haya que hacerle, pero creo también que hay que buscar, o hay que producir otros textos que no sean, bueno, eso excede obviamente esta cuestión, pero hay que ver en torno a eso cómo nos posicionamos, porque creo que es un tema clave y aparece constantemente. Hay que buscar sus textos. Sí, o no también, o sea, creo que también ese se me hace que es un valor chido, o sea, como la cosa de, ajá, porque también es como de, pues ya no vamos a leer nada porque todo es blanco, heteronormado, ¿no? Como, o sea, justo si es, creo que o sea, lo importante o lo que habría que aspirar es como sí, o sea, por muy que sea de la época, por muy que sea eso, como siempre tener que ser ese filtro crítico para proponer, ¿no? O sea, como cómo generar a partir de esas ideas pues sí, un nuevo pensamiento o reelaborar ciertas ideas a realidades pues más específicas, ¿no? Más situadas. Sí. Entonces sería cuestión, bueno, no sé, como ideal, buscar a alguien que ya haya hecho ese aterrizaje de la plasmaticidad, más allá del filtro de Einstein, y más allá del filtro de gringos europeos. Pero, pues sí, pues eso. O sea, creo que alguien iba a decir. ¿Alguien más iba a hablar? Simón, hola. Ok. Vale. ¿Cómo están? Esto último que dijeron, bueno, lo penúltimo que dijeron, la persona que está ahí contigo, no sé quién sea, se me hizo muy interesante. Hola, tú vas en mi escuela, creo. Hola. Bueno, esto último que dijiste se me hace interesante justo porque creo que esa perspectiva heteronormada, independientemente de la sexualidad de Einstein, pues sí es un señor blanco europeo, ¿no? Entonces, esa perspectiva creo que sí se nota en como la forma de consumo que tiene ya como por default para ver las obras de Disney, ¿no? Porque él habla mucho como si otorgara de plasmaticidad a las cosas. Y justo entre más nos hemos metido en el texto, más me he ido haciendo la idea de que la animación no se trata de darle vida a las cosas, sino más bien de domar la vida que ya tienen de por sí. Entonces justo creo que el verlo desde una
pues desde otra perspectiva que no sea la tradicional hegemónica, da esa posibilidad, ¿no? Como de ver la plasmaticidad en una cosa inherente en en toda la materia, en todos los fenómenos que están ocurriendo en el mundo, y más bien la animación como el acto de administrar esa fuerza plasmática para volver ese evento, ese fenómeno, algo con lo que el espectador pueda relacionarse e identificarse. Y justo esta onda de lo que hablaban hace rato de la eh, hipertecnología, pues sí, la tecnificación así ya súper específica y sofisticada de cómo hacer animación, es como un instructivo para domar la plasmaticidad inherente de las cosas, ¿no? Eso es lo que yo estoy entendiendo y ya, es todo. Eso está bueno. Bueno, me gusta mucho lo que dijiste la primera parte. Sí, es algo como que, sobre todo, como que es el uso de conceptos, ¿no? Es como, por un lado, dotar de vida y por el otro, dejar vivir o entender esa otra vida, de esa otra entidad no humana o no orgánica. Me hace súper interesante porque así ya, como que creo que cambiando esa perspectiva también se pueden encontrar otras formas de entender el concepto de animación y los procesos mediante los cuales se produce una animación o una experiencia animada o un afecto animado. No sé, como pensando que, no sé si ya me viajé, pero como pensando que los procesos de producción pueden ser más allá incluso cinematográficos, más allá como de esos procesos, y también puede haber otro tipo de conceptualizaciones de cómo producir esa experiencia de animación. Pues, no sé, me pienso como cosas de animación expandida, como otros procesos, primero que se salen de la línea de producción ortodoxa audiovisual, disneyca, y por el otro que se llegan a salir incluso de la normalidad de ver una animación en una pantalla, ¿no? Que también eso es como otro sentido común, ¿no? En donde ves animación en el cine, en una película, pero salirse de ese terreno y como usar otro tipo de aparatos para generar animación, también es otra capa. Y Estaba muy bueno lo que decía recién el compañero, perdón que no llego a leer los nombres. Lo que decía recién el compañero como de invertir la lógica, de decir, bueno, animar no es dotar de vida, sino es como domesticar la vida inherente o la forma en términos como preexistentes, y a través de una tecnología, de una técnica específica, encauzarla. Entonces me parece que encauzarla para determinados objetivos formales, estéticos, ¿no? Y me parece que como en esa inversión de la ecuación, digamos, queda evidenciada también una violencia que hay ahí en términos, una violencia que se ejerce desde esa, ya que estamos usando el término de la domesticación, de esa domesticación que sería también, entiendo, como una especie de apropiación, o de eso me parece que es un procedimiento más bien heterosexual, el avance sobre la otredad, sobre la naturaleza, la cosa expansionista, la cosa extractivista, que creo que ahí está también el tema de lo antropomórfico que hemos hablado también, ¿no? Como del apropiarse de la naturaleza para fines estéticos específicos. Y te fuiste para... no, animar, sí. Te cortaste como unos segundos. ¿Te corta? Sí. Bueno, nada, me parece, sí, me dice que
Dice que mi conexión es inestable. Nada, me parece que es súper interesante lo que decía ahí el compañero en relación a cómo invertir la lógica esta de que animar es dar vida, cuando más bien sería como tomar la vida y apropiarse de la vida, ¿no? Por eso creo que también los textos que habíamos leído sobre, creo que eran unos de Derrida, que analizaban a Derrida en relación al fantasma y el tema de la relación entre la vida-muerte, ¿no? La ilusión de vida-muerte. Creo que hablaba en uno de los textos de Cholodenko. La ilusión de vida-muerte. Como pasar esta cosa justamente de la magia, de la pseudomagia o de la brujería mistificada de Disney de que animar es dar vida y decir, bueno, no, la animación es una producción de una tecnología, es una tecnología que produce una apropiación de la naturaleza y que es una ilusión de vida-muerte, ¿no? Como que está como las dos cosas, porque al avanzar con esa violencia, también hay algo de eso que está como, que se lo está fagocitando, por decirlo de alguna manera, porque le está dando una forma única y universal, porque tiene, en el caso de Disney, fines universalizantes, que tiene que ver también con lo colonial y lo europeo. Todo lo que busca unificar bajo un campo único, valga la redundancia, una cosmovisión y una estética totalizante, totalizadora, bueno, es muy peligroso por lo menos, y es bastante, creo que eso sí es como lo hétero de toda la ecuación, querer uniformizar la multiplicidad y la manifestación múltiple de lo que es inaprensible como el fuego, ¿no? Sí, yo ahí, es que dijo un punto muy chingón, Carlos. Sí, Sí. sí. La neta, sí. Y se me hace, yo pienso en John Cage, por ejemplo. Ya mi cita me porta intelectual. Yo pienso en John Cage porque John Cage tiene un statement y una forma de entender la música que creo que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Carlos, porque su statement siempre fue que yo no quiero controlar a los sonidos, manipularlos bajo una línea armónica, sino que a mí me interesa que los sonidos sean, ¿no? Y dejarlos ser. Entonces, las formas de estructura de John Cage tenían que ver con generar más que como estructuras para depositar los sonidos, eran como dispositivos para dejar que el sonido se manifestara, pues, y cómo se manifestara, pues. Sí. Y como que siento que desde ahí pensar la animación también es una posibilidad. Como cómo se traduce dejo ser a los sonidos en dejo ser a la animación o al aparato cinematográfico. Y yo creo que tampoco es algo que no se haya tratado de llevar a la práctica. O sea, hay un chingo de gente, ya pienso en Jonas Mekas, en Stan Brakhage, no sé, gente de ese, por el estilo, ¿no? Que creo que precisamente trabajaban con, más que con dominar el material, en explorarlo, en explorar su potencia, pues, y tratar de manifestarla, pues. Ok. Quizá yo sería un poco más, ahora como que le daría una, no sé, me gustaría no como cortar de tajo la tecnología de la animación, o sea, por llamarla así en la gramática que se está ocupando, porque creo que a diferencia tipo del dibujo etnográfico, ¿no? O de estas prácticas que sí de alguna manera se vuelven un tipo de, pues sí, eso, de una especie de tecnología colonial, ¿no? ¿Cómo se dice cuando alguien observa algo? Pues, ajá, como etnográfica, ¿no? O sea, creo que es bien interesante como analizar la plasmaticidad en relación a esta especie de dominio
pues, etnográfico, ¿no? O sea, como de que hay un punto en el que, claro, ¿no? La observación, la mímesis, ¿no? La representación de ciertos objetos de alguna manera los podríamos leer como sí, como un dominio de la realidad, entre comillas, que el éxito sería pues las compus y el escaneo 3D y ese rollo. Pero independientemente de eso, con lo que están diciendo me da la sensación que, o sea, por seguir la línea, ¿no? No sé si todavía estoy muy de acuerdo o no, que de alguna manera la animación sería entonces, por lo que están diciendo, una forma de, no solo de colonización de lo real, sino una especie de colonización de lo más allá de lo real, que puede ser lo virtual, los sueños, la magia, la imaginación, bla, 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 bla. Porque, y sí, se me hace bastante interesante discutirlo, ¿no? O sea, porque por un lado dices, claro, ¿no? O sea, y es algo que como comentó la sesión pasada, de qué manera la animación y cierta forma de representar en la animación se vuelve no solo canónico, sino se vuelve una forma de ser de la materia, ¿no? Que es el plasma. Que está, o sea, es como ya lo habíamos platicado, que pues, sí, tiene lo chido y tiene otras cosas no tan chidas, pero dentro de las no tan chidas, como la imaginación de alguna manera no quiero decir se cancela, pero de alguna manera se coopta por una forma particular, canónica, de representar lo imaginario, ¿no? Y entonces, y es bien interesante porque si lo pensamos en relación a los procesos económicos y políticos, de alguna manera la segunda mitad del siglo XX, o ahorita, ¿no? O sea, por decir ya, por no eh, ponernos tan específicos, porque ni yo soy luego muy responsable con las fechas. Ahora como casi siempre se dice, no, es que ya no hay imaginación, ya no hay nada nuevo, bla, 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 bla. Entonces, como en esta misma especulación, ¿cómo podríamos pensar la plasmaticidad disneyficada como una posibilidad para imaginar, ¿no? Pero justamente es un pedo porque hay ciertos cánones de alguna manera que ya te dicen como, no, el plasma se ve como ¿no? Como que el mueble o el objeto se hace coso, o sea, se mueve o se antropoformiza, ¿no? Que es algo que dice muy particular. Y, por ejemplo, obviamente no le tocó Pixar a este cuate, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, y lo había platicado antes, perdón por alargarme tanto, ya para Pixar el objeto ya no se necesita antropoformizar, ¿no? Sino que de alguna manera ya se colonizó esa magia o ese movimiento o ese animismo, que los objetos se mueven como se moverían en la vida real, ¿no? Y entonces como esa pregunta se me hace chida o interesante, porque entonces ¿qué lo separaría de un objeto convencional, no? ¿Y por qué no lo que ya estamos viviendo está animado, no? O sea, ajá. Como la última pregunta. Ajá, o sea, como por qué entonces lo que ya está puesto, lo que ya está ahí, no está animado, ¿no? O sea, ¿por qué asumimos que no está animado, ¿no? Porque es un... Ajá, y siento que es como quizá porque no se mueve, o quizá por lo que dicen, ¿no? Porque no está antropoformizado, pero al final es cómo se coopta o se cancela la imaginación o la posibilidad afectiva de relacionarte con un agente no humano, pero que no necesariamente no tiene agencia, sino que puede tener un nivel de agenciamiento muy en su manera de ser, pero que de alguna manera se coopta por pues sí, con un proceso tecnológico, ¿no? De representación y sobre todo de socialización, ¿no? O sea, dirías que el proceso que hace Pixar es cooptar ese... Pues más bien en este texto y en lo que decían, lo que entendí fue eso, o sea, de que decían ese rollo de la animación como una forma de cooptar los procesos de la imaginación, del plasma, del movimiento, de cosas así, ¿no? Y que de alguna manera no solo es aprender a la realidad, sino aprender a lo más real que lo real, ¿no? O lo virtual, o los sueños, o la imaginación, bla, 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 el plasma, el espíritu, ¿no? Y es algo que se mantiene mucho en las categorías del animismo. Eso no sería como el cuarto estado del simulacro, simulación del pinche... O sea, donde la imagen ya no necesita a nadie que se represente, sino que vale por sí misma. Me suena a eso. Suena. Pues quién sabe.
No sé, yo la neta no leí. Yo tampoco, pero... Desde la sesión pasada justo estaba pensando en eso, güey, en que creo que Eisenstein solo vio como la parte, o sea, como que se deslumbró por la técnica y la tecnología que estaba descubriendo y no vio la forma en la que lo estaba capitalizando. O sea, sí, como si la plasmaticidad fuera un recurso natural que Walt Disney encontró y que descubrió la manera de capitalizarlo, ¿no? De volverlo algo explotable. Y justo creo que Disney hizo eso, como una serie de técnicas y metodologías ya a nivel industrial de cómo tomar el recurso natural de la imaginación o la plasmaticidad y encauzarlo. Bueno, más bien, cómo tomar el recurso natural de la plasmaticidad inherente de las cosas y mediante la animación, que es como el ponerle una estructura que la dirija hacia formas específicas que puedan dar una narrativa, terminó haciendo que se encauzara la imaginación de las personas. Y creo que eso es como lo que ha hecho que sea un aparato tan cabrón como es hoy en día la animación, güey. Que con el control de la animación controlas la formación de los arquetipos a generaciones a futuro, ¿no? Controlando la animación de las cosas, la representación visual que tenemos de los conceptos, de los personajes, de la mitología, de los arquetipos, tú puedes controlar el cómo los individuos en una sociedad van a formarse identitariamente, porque nos formamos a partir de los arquetipos que vemos en la animación hoy en día. Entonces eso se me hace súper loco, güey. O sea, controlando los medios de producción de la animación, controlas la formación identitaria de los individuos en tu sociedad. Bueno, no sé si tanto, che, es un montón. Pues es que si llamamos animación al cine también, creo que sí. Porque la animación no es nada más caricaturas y videojuegos, güey. O sea, si llamamos animación a toda la imagen en movimiento creada por industrias, creo que sí hablamos de casi todo lo que estamos consumiendo todos los días. Porque la mayor interacción que tenemos con el mundo hoy en día es a través de pantallas. Y esas pantallas están mediadas por esas imágenes que son reproducidas. Sí, total. Es un conjunto de tecnologías de producción de subjetividad en palabra de Paul Preciado, ¿no? De la farmacopornografía, que llama. Sí. Y creo que estaba muy interesante esto que decían de que la animación, o sea, quizás el cine fílmico se ocuparía de la realidad, digamos, de lo que es concretamente la realidad de las tres dimensiones, y esto que comentaba el compañero anterior, de que quizás la animación lo que vendría a hacer es como colonizar de alguna manera ese otro terreno de lo plasmático que tiene que ver con los sueños, con las imágenes mentales, con las visiones, con lo totémico animista, con las representaciones no humanas, con lo antropomórfico, con lo bestial, con la locura también, como hablaban en otros textos, o sea, con la pérdida absoluta, con la sinrazón, ¿no? Como se veía también sobre todo en lo que llegó a ver Einstein y Walter Benjamin en las primeras animaciones de Mickey Mouse, que veían toda esa aleatoriedad y toda esa violencia y masoquismo y locura descontrolado, plasmático. Total, me parece que como es una cuestión de que la animación lo que viene a hacer es una tecnología de modulación y de manipulación de esa meta-realidad, ya que estamos todos meta ahora, de esos otros campos, porque no es uno solo, ¿no? Que exceden al real tangible, digamos, porque real no es nada, pero lo tangible que en su momento en el siglo XX fue cooptado por el cinematógrafo, digamos, ¿no? Por la relación con lo fílmico y con lo fotográfico. Me parece súper interesante pensar esa posibilidad de que lo específico de la animación tiene quizás más que ver con esa captura de todos esos otros campos que son como exógenos a lo real tangible y que tienen que ver con las experiencias justamente extáticas, con lo onírico,
con todo aquello que está más presente en las imágenes mentales, con la voluptuosidad, con la pérdida de la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es la imagen, ¿no? O sea, como que lo podemos llevar hasta ese campo, o sea, la imagen, pero, o sea, como que pienso en las distintas concepciones de imagen en la historia y no es el mismo acercamiento. Pues una imagen en la época clásica no es lo mismo que una imagen en el Renacimiento, etcétera. Y como que, o sea, pienso en la época clásica porque se consideraba la imagen como una copia o un fantasma de algo, pues, y tenía como esa búsqueda como de un doble, como de otro. O sea, como que lo pienso en todo esto que hablan de como esa otra realidad onírica, inconsciente, etcétera, como todo ese campo. Y pienso en la imagen como en ese sentido, pero también pienso como en los autómatas, también ciertas búsquedas por generar vidas artificiales, como otro tipo de copias, no solamente visuales de la realidad, pues, los cuerpos. Y ya, solo así. Sí, total, el tema de la imagen. Bueno, pues, si quieren, no sé, Queda podemos más seguir. para leer, ¿o no? Un poquito más, Leemos, ¿no? Sí, un cachito más. esta parte está buena. 27-12-1941. Lo que en el hombre primitivo se manifiesta en una creencia religiosa, Agni, y en un poeta, Gorky, en una imagen se encuentra en el filósofo bajo forma de emblema para expresar la misma sensación. El mismo pensamiento, pero dentro de una generalización filosófica. 3 filósofos coinciden en esto. Heráclito, Hegel, que se refiere a Heráclito, y Lenin, que en cuadernos filosóficos cita a Hegel de lecciones sobre la historia de la filosofía, sobre que Heráclito consideraba el fuego como un proceso. Hegel dice, el fuego es un tiempo físico, es un caos absoluto. Pero, ¿qué es el tiempo? Heráclito decía, el tiempo es la realidad corporal primigenia. Lenin considera el término corporal desafortunado, porque para él el tiempo es la primera realidad sensible. Del tiempo, Hegel dice, y Vidal, el tiempo es puro devenir, en cuanto objeto de contemplación. Habrá que contrastarlo con Hegel, en Hegel y en Heráclito. Anyhow, sea como fuere. Fuego, proceso. El fuego es un tiempo físico. El tiempo es la primera realidad sensible. El tiempo es puro cambio. There we are, por tanto, el fuego es la imagen del devenir que se manifiesta en su proceso. El caos absoluto es aparentemente la denominación del origen del devenir de todos los fenómenos y de todas las formas sensibles. Ergo, there is nothing on earth as attractive as this. Por tanto, no hay nada en la tierra más atractivo que esto. Engels, par excellence, en la dinámica del proceso del devenir, ve todos, cualquier fenómeno y también un sistema filosófico, y también un paisaje. Advierte la unicidad del mundo con la misma intensidad con la que el poeta advierte la diversidad y las equivalencias. El temblor del trazo es el temblor del autor, algo así como la vibración de lo visible en su forma pura. El resto es derivado. El ritmo de la emoción que siente es el fundamento del ritmo, de nuestra formación. Esos cuellos que se alargan, etc., Disney los usa directa e inmediatamente. Otro rasgo, la plasmaticidad de la forma como tal. El estadio siguiente, la metáfora es una metáfora mediante la forma y una metáfora objetual. En este caso, ya no se trata de la proyección del yo sobre el objeto o del objeto sobre sí mismo, sino de un objeto sobre otro.
Pero el proceso no consiste en yuxtaponer o en el paralelismo, como dice Vasilevsky, sino, una vez más, en seguir los cánones del pensamiento sensible. En la identificación de las percepciones emocionales reales de los dos y de los otros. Así nace la equivalencia. Un ciervo es un grano de trigo, porque ambos son alimentos, alimentan, de vibrul. Como tal, pueden derivarse del movimiento. Entonces, la identidad del movimiento de los distintos objetos provoca una identidad de percepción del movimiento. Y según el principio del pars pro toto, un signo igual se integra en una serie de fenómenos equiparables. Pero lo más interesante, claro está, es el llamado regreso, a la situación inicial, a los estadios más elevados. Poco a poco, un cuadro dinámico puede hacerse más complejo, y sistemas enteros de pensamiento pueden, en una conciencia capaz de abarcarlo todo, es decir, que participe por igual de lo lógico y de lo prelógico imaginado, producir comparaciones sorprendentes en función de dicho cuadro dinámico. Los clásicos del marxismo tenían esta conciencia sintética capaz de entender los dos principios del razonamiento dialéctico. ¿Quieren comentar algo de ahí o seguimos con la epopeya animal? Seguimos. Seguimos. La epopeya animal. Alma Ata, noviembre de 1941. Un hombre en la imagen con forma de animal. La expresión más literal de la poetización. De la forma como tal. Diferencia de nivel entre forma y contenido. La forma de un animal está, desde el punto de vista evolutivo, un paso por detrás respecto al contenido, al hombre. En el ámbito de la psicología, no despierta en la bestia en mí, es decir, el complejo del primitivo sigue presente. No se lleva hasta la superficie y se muestra de manera tangible. Comparar totemismo y darwinismo, en el origen están los animales. El totemismo pasa por 3 estadios. El primer estadio, unidad del animal y del hombre, situación evolutiva, metempsicosis, de hecho y doctrina de la transmigración de las almas. Segundo estadio, unidad del alma y del hombre en la creencia totémica. Tercer estadio, comparación del hombre con el animal orden metafórico. Ejemplos en Homero. En esta acepción, Disney está en el estadio homérico. Sus animales son metafóricos respecto a la gente, es decir, al contrario de la comparación del hombre con el animal. Son metáforas plásticas en su misma esencia. El gallo de pelea es la metáfora plástica del luchador herido sobre sus polones. Aunque la cosa es más profunda que esto. El luchador puede compararse con el gallo porque el boxeo, como ocupación y como espectáculo, aunque no hay verdadera diferencia, pues el espectador participa con el boxeador, apunte, el cansancio del espectáculo del boxeo es físico, no de atención. Es una actividad situada al mismo nivel que el gallo, es decir, situada en una sensualidad animal. Esta ocupación duelista, incluso en el animal, puede dar pie a consideraciones ulteriores. Es la forma compleja, primitiva, fisiológica, biológica, magnética de la interacción de los opuestos. La propiedad cósmica de la literalización de esta metáfora remite al arcaísmo de la ausencia de transferencia y de sentido figurado, es decir, del estadio premetafórico, metáfora, transferencia, transporte. Segundo estadio. Un cuento de la región de Annam, probablemente de origen chino. Un día, un hombre sin hijos quiso comerse una enorme anguila que vivía en la confluencia de varios ríos. Un bonzo fue a verle y le rogó que no tocara la anguila. Viendo que sus ruegos eran vanos, el bonzo pidió al hombre que le diera de comer antes de irse, a lo que el hombre consintió. Cocinada la anguila, el hombre vio en ella la comida dada al bonzo, y entonces entendió que este no era sino la anguila que había tomado la forma del bonzo. Vasilevsky. Poética histórica. Existe una leyenda muy conocida entre una población del norte de Brasil. Los indios Bororo aseguran que, aun siendo humanos, también son una especie de loros rojos muy comunes en Brasil, y no pretenden decir que al morirse se conviertan en pájaros o que lo fueran en tiempos remotos sus antepasados. No, aseguran que son realmente esos loros, y no se trata de una comunidad nominal o por cercanía, sino de una identidad absoluta y concomitante de unos y otros. El paso siguiente dentro de este estadio es confuso. Ya no es una doble existencia concomitante, sino un origen animal totémico, matrimonios con animales, animales nodriza, ayudantes animales, cuatro casos progresivamente más alejados del modo de existencia conjunta. Por último, el ayudante animal se convierte en una ayuda descriptivo caracterizante, un epíteto, una metáfora, una comparación que da paso al estadio categoría siguiente.
Tercer estadio. Cuanto más antigua sea la epopeya, menos disociable será el hombre del animal. Más cercanos son y más abundan las comparaciones con animales domésticos y salvajes. Reproduzco un fragmento de Homero citado por Vasilowski en su artículo sobre el paralelismo psicológico y sus formas reflejadas en el estilo poético. Hay algo arcaico en la comparación de Helga con un pavo real cubierto de rocío. De Sigurd con un ciervo cuyas astas brillan mientras domina todo el reino animal. O de Agamenón con un toro de grandeza superior a todo el rebaño. Los dos Ajax lado a lado en el combate con dos bueyes unidos por un yugo, y la comparación de los troyanos siguiendo a sus jefes con un rebaño de ovejas camino del matadero. De Ulises con un carnero enfurecido, etc. ad infinitum. Todos esos eran pasajes del Iliada. Un estadio en el que la animalización del hombre, proceso inverso a la humanización del mono, por ejemplo, no se hace mediante identificación, sino mediante asimilación en virtud de una idea. El efecto sensible se consigue mediante una inmersión sensible por parte de quien asimila. Esto resulta decisivo en la sustitución del hombre por el animal y viceversa. Lo inesperado de estas comparaciones apoéticas, vaca, oveja, mosca, es que el animal es considerado en función de su valor primario, doméstico, vaca, alimento, oveja, lana, etc. Para una sociedad con un orden de grado suficientemente amplio como era la sociedad griega, se trata de un estadio de supervivencia, pero la poesía es siempre un paso atrás de la conciencia. De una época en la que el mencionado orden no existía, orden moral, estético, incluso de clases, si se quiere. Respecto a los fenómenos naturales, los metales llamados nobles o viles son reflejo de una diferenciación social en clases, las bestias de carga y las bestias libres también. Ocurre lo mismo con el juicio estético. La vaca ante todo alimenta y por lo que su estética se refiere se le considera tan agraciada como una cierva. Lo mismo para la oveja. No hay rangos, cada animal es considerado en función de su grado inmediato de utilidad. Incluso la mosca es valorada por sus cualidades dignas de imitar, como por ejemplo la perseverancia desde su punto de vista claro, no el del incordiado, el nuestro. No existe para nada el procedimiento inverso, elementos y rasgos humanos proyectados sobre los animales. Ya hemos mencionado las teorías sociales. Lo mismo pasa en el ámbito moral. Cuando determinados rasgos humanos parecen regir, al menos de forma predominante, toda una especie animal, el coraje de la pantera, la astucia del zorro, la suciedad del cerdo, aunque se restringen en el pango precisamente para limpiarse y eliminar parásitos. La tosudez del burro, la estupidez de la oveja. Esta proyección inversa tiene un precedente en los mitos de la encarnación de los hombres en animales, espontáneamente. De ahí que la humanización de los hombres, de los animales, en el mundo de las fábulas moralizantes tenga como premisa las creencias totémicas del retorno fáctico al animal. Vasilowski, 1897-1906, la transformación en animales y vegetales en los mitos y fábulas como proceso inverso de los fenómenos totémicos. Con la humanización del animal, Disney logró plasmar plástica directamente las creencias brasileñas. Los indios Bororo consideran que son, al mismo tiempo, tanto hombres como loros, su animal totémico, el pavorral y el loro, el lobo y el caballo, la mesilla de noche y la llama saltarina de Disney son efectivamente, al mismo tiempo e idénticamente, tanto animales u objetos como humanos. La equivalencia Bororo, inconcebible por un espíritu lógico, pero obvia para el pensamiento sensible, está presente en el oro de Disney. Tangible, activo y claro está, completamente inmerso en las estructuras del razonamiento sensible. ¿Quieren comentar algo de ahí? ¿O les sigo? Justo a eso me refería, güey. Exactamente a eso me refería, como que la animación extiende, o sea, sin pensar en las técnicas o tecnologías que relacionamos con la animación y pensando en la animación como la actividad de dotar de vida a las cosas, creo que justo se trata de eso, como de extender la capacidad identificatoria que tienen las cosas, o sea, como nuestra esfera de poder identificativo con el mundo que nos rodea, y en medida que hemos ido extendiendo esa esfera, nos hemos ido, pues no sé cómo, no sé si
si sea real así, pero lo que nosotros llamamos como extender nuestro mundo, ¿no? Nuestro poder sobre la naturaleza. E incluso sobre nuestra propia naturaleza, ¿no? Y es por medio de esa capacidad de identificación que tenemos. Pero también lo que decía hace rato de que el Estado, al tener el control sobre los medios de producción de la animación, define la forma que pueden tomar las personas, es también por esto mismo. Porque al darnos como cosas muy específicas con las que podemos identificarnos, encausan nuestra identidad para que se construya alrededor de esas mismas cosas que nos son mostradas. Y ya no nos identificamos ni construimos nuestras identidades en otras cosas que no sean lo que el Estado quiere que sean, porque no lo vemos, porque no está animado. Pero, o sea, como la misma actividad que hoy en día se hace en películas y caricaturas y todo esto, se hacía antes con el zodiaco, ¿no? Le das un grupo de arquetipos a la gente para que puedan identificarse con ellos y entonces la gente construye sus identidades alrededor de esto, ¿no? Y entonces tienes pues no sé, la gente identificándose con el animal de donde se obtienen las cosas que esa persona está dispuesta a dar o que puede dar a su sociedad. No sé, güey. Ya me hice bolas, pero. Pero eso. Sí, y me parece que en relación a eso, incluso diría como que más que de identificación sería de producción de lo natural, justamente. De producción de una subjetividad que construye a través de esa tecnología, por ejemplo, algo como lo que es un animal, ¿no? Nosotros entendemos, o sea, mi perra ahora tiene ropa, o sea, mi perra hace mucho frío acá en Buenos Aires, y mi perra tiene como un abriguito que le puse, y es un abriguito que se los mostraría, pero es un abriguito que le cubre hasta la cintura, como vieron el Pato Donald que solamente está vestido hasta la cintura. Bueno, la mayoría de los personajes de Disney que están vestidos hasta la cintura, o bueno, depende, depende del personaje, pero esa cosa de que produce el entendimiento de lo que es la naturaleza, algo como lo que es la naturaleza, lo que es la animalidad, ¿no? Entonces nos relacionamos con eso, con ese objeto, con esa otredad, para no decirle objeto, con esa otredad, con esa manifestación de lo otro, y nos apropiamos de eso, lo antropomorfizamos, porque la animación, entre otras muchas tecnologías de producción de la subjetividad, está produciéndolo, no es que solamente produce una identificación, está produciendo ese sujeto, o sea, nuestra percepción está totalmente afectada por esa producción. Pero de la misma manera que, como decía, no sé si es el Estado, más que el Estado, yo diría el poder en términos más biopolíticos de Foucault, otro europeo blanco. Pero eso de que el poder es ese entramado de producción de subjetividad que nos tiene sujetos, que somos sujetos justamente por el poder. Entonces, nuestra percepción está totalmente condicionada por eso, y o sea, el tema es, de eso no hay escapatoria posible, del colonialismo no hay escapatoria posible, del pensamiento occidentalizado en el que estamos, o sea, hay fugas posibles, quizás, no sé, me parece que este tipo de espacios, como por lo menos para reflexionar en torno a esta disciplina, están piolas. Pero bueno, para no irme al carajo, me parece que es como que hay que pensarlo como productor de esa subjetividad, no solo como algo que produce identificación. Sí, yo también lo vincularía por ahí. Producción de subjetividad. Por eso se le llama tecnología social al cinematógrafo también. Por ahí Teresa de Lauretis reflexiona mucho sobre eso. Sí, pues pienso como en esas cosas del espejo, de, de no sé, como teoría psicoanalítica, cinematográfica, pero bueno, pero sí, totalmente es un productor de subjetividad. Ay, ¿qué más?
O termino otro cachito de leer. Por mí un cachito más. Ya son las 9, ya. ¿Mande? Bien, cortamos. Por mí otro cacho está bien. Yo total estoy trabajando acá, así que. Pero sí tienen ganas. Ok, ok. Ya, de hecho nos faltan como 20 páginas. Ok. Animismo. Retomo la definición que daba Zelosky en su artículo sobre el paralelismo. El hombre asimila las imágenes del mundo exterior dentro de las formas comprensibles para su conciencia, más aún en el caso del primitivo que aún no ha elaborado un pensamiento abstracto sin imágenes. Transferimos involuntariamente sobre la naturaleza nuestra conciencia de la vida manifestada en los movimientos, en la fuerza controlada por la voluntad, en los objetos o fenómenos en los que se constata ese movimiento. Se intuye la presencia de una energía, de una voluntad, de vida. Esta concepción del mundo es lo que llamamos animismo. Esta concepción del mundo se basa en la confrontación del objeto y del sujeto en función de la categoría del movimiento. NB. Aún no hay propiamente confrontación, pues no hay diferenciación entre sujeto y objeto, entre subjetivo y objetivo. De ahí deriva la animización de la naturaleza. Yo y la naturaleza somos lo mismo, primero idénticos, luego similares, según la categoría del movimiento y de la acción como señal de vida. Los animales son los que más se aproximan al hombre, aunque también los vegetales tienen semejanza. Florecen y mueren, cambian de color y se mueven con el viento. También el sol se mueve, parece subir y bajar. El viento desplaza las nubes, el rayo ilumina el cielo, el fuego devora las ramas, etc. El mundo, inmóvil e inorgánico, también tenía sus señales de vida. Los dibujos móviles de Disney se llaman en inglés animated cartoon. En ese término se han fundido los dos conceptos: animización, anima, alma, y movilidad, animation, movimiento. De hecho, es un dibujo animado por el movimiento. Esta posición de indisolubilidad de unidad entre animación y movimiento es perfectamente atávica y acorde al pensamiento primitivo, puesto que se mueve está animado, es decir, se mueve por un impulso interno autónomo y voluntario. Estamos, en cierto modo, inmersos, no tanto por la conciencia lógica como por la aprehensión de los sentidos. En este fenómeno, cuando vemos los dibujos vivos de nuestro amigo Disney, pues sabemos que son dibujos y no seres vivos, pues sabemos que son dibujos proyectados sobre una pantalla, pues sabemos que son maravillas y trucos de la técnica y que semejantes seres no existen en ningún lugar del mundo. Y sin embargo, los percibimos como vivos, los percibimos en sus actos y comportamientos, los percibimos como seres vivos, incluso como seres reflexivos. Del mismo estadio del pensamiento procede la animación, la animización de los objetos naturales inanimados, de los objetos corrientes, de las líneas del paisaje, etc. El ojo del observador, sujeto, rodea con la mirada al observado. La expresión rodea con la mirada conserva algo del estadio anterior, cuando la aprehensión del objeto se hacía con las manos y con los pies, rodeando el objeto. En un momento sucesivo, ese proceso se concentró en el volumen, que la mirada abraza, una mirada que rodea al objeto. La diferencia con el caso anterior radica en que aquí es el sujeto, el ojo, el que se mueve en torno a la cosa, el objeto, y no la cosa desplazándose por el espacio. Pero como es sabido, con este estadio de la evolución, aún no hay diferenciación entre lo subjetivo y lo objetivo. El movimiento del ojo siguiendo la línea de horizonte de unas montañas puede también interpretarse como que es la línea a la que se mueve. El ojo se mueve para ver la carretera, como si éste se moviera hacia el infinito. De esta manera, en la metáfora verbal, el proceso consiste en que, por el conjunto de acciones generadas por la mirada del observador, se confiere una vigencia animística al objeto observado. He aquí una serie de ejemplos sacados de Vasilowski. Un parque inmenso subía la cuesta. Daudet, el Evangelista, capítulo 7. Ahí abajo, la tierra se extendía cómodamente entre macetas anchas, infinitamente anchas. Aquí se levantaba repentinamente y determinada, siempre más atrevida, hacia el cielo. El joven arcoíris saltaba sobre toda la estepa. Planeo paseola por la montaña. Lejos, la montaña huía con un esqueleto errante. El cielo brilla con la luz pura de la primavera. Anhelante, la colina acudía hacia él. El proceso formativo resulta evidente. El ojo pasa de extremo a otro, se extiende, salta, con esta característica propia de la movilidad, con su esquema, su ritmo, su propósito, y conforme a la ley del pars pro toto se reconstruye el acto complejo del pasaje, de la extensión, del santo del hombre en su totalidad. Identificado el sujeto con el objeto, o mejor dicho, mediante la indisolubilidad
de uno y otro en este estadio, todos estos movimientos y actos son atribuidos al paisaje mismo, a la colina, a la montaña, a la estepa. Semejante metáfora, el transfer es un proceso posterior capaz de darse solo en virtud de esa premisa previa, la identidad afectiva, la identidad en el afecto. Es el tipo más primario y antiguo de metáfora, directamente móvil, en proceso, en acto. Y no es un objeto, no es objetivamente visible, aún menos es comparación de alguna cosa con otra cosa. Entre dos hechos objetivos, algo que se dará en un estadio muy posterior, sino, más bien, movimiento subjetivo esencialmente sensible. Esto es así, por ejemplo, en las metáforas de Goethe, de lo más primitivas y profundas. Esto es de lo más seductoras a nivel sensible, pero también de las menos objetivamente visuales, y sí perceptibles mediante ejercicio muscular, mediante visualización, mimo de mímica, pero también de mimético. La niebla trepa, el lago descansa, etc. Este mismo proceso es el que Disney representa de manera sensible y objetual con sus dibujos. No son solo olas que boxean contra los cascos de los barcos y que, siguiendo la conocida fórmula cómica, adoptan la forma del guante de boxeo. Es el desconcertante juego de las líneas y perfiles. En Disney, ante la sorpresa, los cuellos se estiran. Ante la huida en pánico, las piernas se alargan. Ante el miedo, no solo el héroe tiembla. Una línea ondulada recorre toda su silueta. Se produce aquí un fenómeno muy curioso. Pues en el miedo, el cuello de una vaca, de un caballo se estira. Es la representación de la piel lo que se estira y no el perfil de la piel en cuanto elemento independiente. En este estirar del cuello aún no está lo que hemos señalado a propósito de la línea de horizonte que huye o del perfil saltarín de unas montañas. Solo cuando el perfil del cuello se estira más allá de los límites plausibles de estiramiento es cuando empieza a encarnar el elemento cómico de lo que sugiere al proceso sensible metáforas como las mencionadas. Lo cómico nace de que cada representación existe por partida doble, como conjunto de líneas y como imagen que surge de ellas. Es al mismo tiempo el dibujo gráfico de unas agujas y unos números en un cuadrante, y la imagen de la hora del día que nace de la combinación. Normalmente es indisociable, pero en el efecto se produce una ruptura. Bronsky mira su reloj en el porche de Karenina cuando Ana le comunica que está embarazada, pero solo ve una figura geométrica, estando demasiado turbado para descifrar la hora. En la construcción cómica, se estaría ante un hiato de un tipo específico, percepción de dos elementos como extraños uno a otro, y al mismo tiempo como pareja inevitable. Es decir, un cuadro película formalmente mecánico en la estática que reproduce una posición dialéctica sobre la unidad de los contrarios, porque cada contrario es en sí mismo, coexiste en la unidad, lo cual solo es posible dentro de un proceso en el movimiento dinámicamente. Sobre este principio se basa una notable escena del gran dictador de Chaplin. Sobre la fachada de su pequeña barbería, alguien ha escrito la terrible palabra acusadora. Judío. Chaplin, alterado, nótese la hondura de las motivaciones psicológicas de este cómico, borra la palabra confundiéndola con una serie de rayas blancas sin objeto ni significado. El mecanismo cómico es evidente. Contenido y forma quedan disociados. El efecto se produce porque sabemos que uno y otra van juntos y sin embargo son ajenos entre sí. La grandeza de esta escena radica en que el racismo es algo insensato y el gesto de Chaplin lo muestra. La imagen de su acción subraya materialmente esa idea. La comicidad del perfil estirado del cuello, más que el mismo cuello, se produce en Disney de la misma manera. Aquí son la unicidad del objeto y la forma de su representación lo que queda disociado. La comicidad del efecto radica en que su copertenencia figurativa es recalcada con insistencia. Elimínese el aspecto figurativo de las líneas, déjese que se desarrollen como líneas no figurativas que siguen el ritmo de unas emociones y dejarán de ser cómicas para convertirse en una equivalencia gráfica de las coloridas ensoñaciones de Scriabin. Un excelente equivalente gráfico a la exclamación es el punto de exclamación, que no es divertido, mientras que el hombre torcido en forma de punto de interrogación sí lo es. El que el origen del punto de interrogación no sea afectivo gestual no altera la cuestión. El estiramiento, alargamiento autónomo del perfil se lee como una salida del cuello fuera de sí mismo, y entonces se convierte en encarnación cómica de la fórmula del patos y del éxtasis. Como hemos visto, esta fórmula tiene por composición dinámica los principios de la dialéctica. Y la fórmula del patos cómico es, en consecuencia, la fórmula de lo primigeniamente cómico.
Así el perfil, el trazo de un dibujo, su línea de silueta, empieza a vivir inopinadamente por sí misma, independiente de las figuras mismas, independiente de los objetos. Lo interesante es que este fenómeno que parece increíble, inconcebible, está ligado también a estadios determinados del pensamiento primario y primitivo. Tonoma es un ejemplo de la psicología infantil, pues en virtud de una ley biológica, el niño pasa, tanto física como psíquica y psicológicamente, por fases que se corresponden con las más primitivas de la evolución humana. Y la psicología del niño, en fases determinadas de su desarrollo, se corresponde con determinadas particularidades de la nostalgia de los pueblos que se encuentran en un grado infantil y de su desarrollo de su evolución social. Hojeando los venerables estudios de dibujos infantiles del doctor Georg Kirchensteiner, el desarrollo artístico de la creación del niño, damos... Ay, güey, estoy sirviendo. Damos con el caso de un dibujo infantil particular. Está en la sección dedicada a la representación de las plantas. Se trata del dibujo de una niña de 8 años, hija de un albañil, un árbol dibujado de memoria. Lo notable de este dibujo es que coexisten de manera autónoma la línea que perfila la silueta del árbol y el sistema de ramas cuyas líneas se confunden con todo el entorno natural. Aquí, sendos elementos existen por separado, cada uno con su propia vida. La conciencia del niño aún no es capaz de captar la unidad de lo general y lo particular, y con independencia de aquel. Solo pasado un tiempo percibirá el ojo del niño la unicidad plástica de ambos elementos, al mismo tiempo que advertirá la unidad de lo general y de lo particular. Esto queda reflejado en la manera en que los niños dibujan las cabezas, de perfil, pero poniendo los dos ojos que miran de frente. Aquí también el perfil general de la cabeza y los elementos del rostro viven autónomamente, sin combinarse en la unidad realista del rostro. Lo mismo ocurre con las vacas, caballos, cabras y monos de Disney. Sus respectivas representaciones y siluetas se adelantan unas a otras en la carrera. Hay una autonomía tanto del personaje dibujado como de la acción representada. Aún no está presente ese elemento que hace grande a Shakespeare o a cualquier gran maestro del teatro realista posterior. No está esa convicción de que el descubrimiento y la formación del carácter vienen determinados por la acción y que un inesperado cambio en la acción permite descubrir nuevos rasgos en la imagen del hombre. Que un rasgo del carácter determina el curso de la acción y que la acción modela a su vez el carácter de la persona que actúa. Fin de ese apartado. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren que continúe? Sí. Faltan 8 páginas para acabar el libro. Ya es un poco tarde, pero si quieren ya le damos mate para pasar a otra cosa, la sesión que venga. Lo tomaré como un sí. Entonces, pues ya lo voy a acabar, ¿no? Ya a ver qué dicen al final para ya cerrar, que ya está. Otro apartado, 1942. Este es solamente unos párrafos. Disney, claro, Bambi es ineludible. Bambi es un paso más hacia el éxtasis, serio, eterno. El tema de Bambi es el ciclo de la vida, los ciclos repetitivos de las vidas. Ya no es un sophisticated smile, una sonrisa maliciosa del pensamiento profundo del siglo XX sobre los tótems, sino una vuelta clara y llana al totemismo y un rug, un salto hacia atrás, en la evolucionista prehistoria. El ciervo antropomorfizado es más bien Cook Langlitch. Mediante un salto hacia atrás, un hombre que vuelve a ser ciervo. Bambi culmina, claro está, mi análisis de Disney. También estaría fantasía como experimento de hacer sintetismo con sincretismo. Grandeza de Disney cuanto maestro, el más puro en el uso del método artístico más depurado. Última parte. Kratovo, 8-7-1946.
Recibo la revista Life del 11 de marzo de 1946. Un nuevo Disney absolutamente genial. Make My Music, música maestro. Tradicional y pasable, a tenor de los dibujos. Pedro y el Lobo de Prokofiev. Tradicional y pasable, a tenor de los dibujos. Pedro y el Lobo de Prokofiev. Del mismo tipo, Cassie and the Cat, casi bateando. Absolutamente sorprendente por el contrario. Willy the Whale, Willy la ballena. Sorprendente cruce triangular con otros dos estadounidenses. Con Melville, Bobby Dick y con Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo. Cruce transoceánico con mi Iván el Terrible. El asesinato de Vladimir. A decir verdad, a través de mi Iván hago idéntica lectura de Willy. Empieza un kick, un puñetazo salvaje que llega apenas se ve esa página con 3 viñetas de Willy en la Metropolitan Opera. Ese famoso kick inevitable ligado al subconsciente mecanismos subconscientes. Y en ese kick desciframos pronto que estamos, por primera vez en Disney, ante elementos de prenatalidad, expresados no ya en procesos, sino objetualmente. Disney suele jugar principalmente en ese ámbito, mediante la estructura de sus obras, mediante los procedimientos y mediante los elementos de la forma. Ejemplo, plasma appeal, atracción plasmática. En 1. El perfil variable, cuellos y piernas que se alargan. 2. En los cambios de especie. Pulpo elefante, pez tigre, en circo acuático. Véase lo mismo en Lawrence, aunque no cómico, sino metafórico. Cuando en Saint-Maur compara los caballos con las mariposas y los peces. Cabe llamar esto un elemento proteico, pues el mito de Prometeo, que debería representar un actor polimorfo, o mejor, el apil de ese mito se basa en la omnipotencia del plasma que en su aspecto líquido contiene en gestación todas las formas y apariencias posibles. Es sin duda significativo que sea un proceder típico de Disney y que vuelva a aparecer aquí formando parte de los recursos más esenciales and the most baffling y de lo más desconcertantes para ejercer una influencia. Willy no solo canta, sino que puede cantar en todos los registros, tenor, baritono, soprano o contralto, a veces todos a la vez. Disney recarga la importancia de ese elemento proteico, en cuanto célula proteiforme, no usado para señalar ese rasgo extraordinario de Willy a un grupo de cantantes con voces distintas, lo que en la sonorización habría sido más fácil de conseguir. Contando con un único constante, el extraordinario Nelson Eddy, que interpreta solo una pluralidad de voces que van del soprano al bajo. He podido oír a varios de estos cantantes en music halls de Estados Unidos y Europa. Willy es extraordinario por muchas voces, todas ellas del soprano al bajo, pertenecen a Nelson Eddy. Para cantar un dúo consigo mismo, Eddy graba en primera voz, luego canta una segunda mientras reproduce en la cinta de la primera. Para el coro de 400 voces del Ave María, un dispositivo especial multiplica 100 veces el cuarteto de Eddy, Eddy y Eddy. Lo interesante aquí es que la variabilidad no se aplica solo al animal en sus formas, pulpos convertidos en elefantes, cuellos estirados, sino en su voz, si bien queda invariada la forma del que la emite. Un nuevo hito en la historia de Disney. Durante los años de la guerra, Disney deja la zona infantil y plumada para adentrarse a la madurez. Sus películas son utilitarias, manuales técnicos, temáticamente adultas, progresistas, no son de gran interés. Luego se produce otro pasaje a la edad adulta, un pasaje al hombre, formalmente, lúdicamente y poco logrado. Tres caballeros, donde un nombre real, tridimensional, en el estadio humano está mezclado mecánicamente con figuras no del todo humanas, pero propias de la paleta disneyana. Trash, pacotilla por ausencia de escrúpulos. Fantasía es ambigua, bien cuando es, en el real ámbito de Disney, un equivalente grotesco de la música o de los animated cartoons, caricaturas animadas. Mal cuando se pone serio o dramático. En ese sentido, Bambi tampoco es bueno. Pero sus intenciones, música maestro, parece evitar esto. La última película de Disney, Música Maestro, es un espectáculo de vodevil, pensado para aquellos que se sintieron un poco abrumados por el ambicioso tenor de fantasía. Las estrellas de la película aparecen solo en segundo plano como voces, como sombras. Los bailarines Tania Reunchiska y David Lichin, como músicos, Mr. Goldman y su orquesta. A los espectadores esta película les podrá parecer bien una forma de arte, bien como una buena colección de dibujos en técnica color. No todos los episodios son buenos, pero los que sí
Pero los que sí lo son, deslumbran con lo mejor de la brillante imaginación de Walt Disney. Lo cual nos sorprende, por cuanto Disney tan solo hace un plush inmersión hasta el nivel aún no humano, el inevitable, inagotable de las imágenes irresistiblemente activas, wonderful y brilliant por su imagination. Imagination tanto en la inventiva como en la forma gráfica, en cómo éstas se incrustan en los objetos mismos de las imágenes. Consigue así salir del impasse, del fin, en el que se confundió en los primeros años 40 en la síntesis audiovisual y el marco en el que podía moverse el límite. Para él, sigue siendo, claro está, la resolución grotescamente cartoon de la multiplicación de los dibujos. La resolución gráfica y dramática de esta síntesis solo es posible en el ámbito en el que yo me muevo. Curioso, tanto él como yo, Prokofiev. Dos Prokofiev diferentes, el de Pedro y el Lobo, de música maestro, y el de Alexander Nevsky y par excellence de Iván el Terrible. En el ámbito musical, Pedro y el Lobo hace exactamente lo que el atinado Disney hace con la música y el cartoon, una síntesis irónica. En el caso de Prokofiev, los timbres de los instrumentos están cómicamente ordenados por categorías de objetos representados. La enumeración se da al principio: el pato chismoso, el gato, el pájaro, el lobo, Pedro. Es exactamente lo que hace Disney con el dibujo en sus mejores obras respecto a la música. Una correspondencia abstracta, la única posible entre sonido y dibujo, que asume la forma del objeto, de ahí lo cómico. Siguiendo en el ámbito de las estructuras, encontramos una correspondencia no ilustrativa de las realidades esenciales entre aproximación musical y aproximación pictórica. Por ejemplo, mar oceánico, mar tan azul. La orquesta hace como si una síntesis de los rasgos propios del mar. Un grupo toca la profundidad marina, otro la carrera de los brillos hacia la superficie, un tercero la inmensidad de las orillas, un cuarto el color azul oscuro. Lo vulgar es cuando solo hay una característica, por ejemplo, un oleaje figurativo. Mucho mejor resulta cuando el oleaje disecciona repetidamente la imagen compleja y de múltiples facetas del mar al modo de Prokofiev. En eso radica la semejanza y diferencia de nuestros respectivos enfoques. De ahí también las palabras de Georges Seurat. Iván el Terrible de Eisenstein es una obra grandiosa. La admirable música de Prokofiev sirve de fondo a un contrapunto a unas imágenes que reiteran algunas formas visuales a modo de leitmotivs. Esta película es a las películas comunes lo que la ópera es al teatro común. Y las investigaciones de Eisenstein ciertamente por caminos muy distintos y con objetivos estéticos muy distintos. Parecen coincidir con algunas preocupaciones de Walt Disney en fantasía. Franz, URSS, número especial del cine soviético, 1 de abril de 1946. Fin. Tan tan. Se acabó. ¿Qué? Es que Pues ya se acabó, güey. Sí. ¿Alguien quiere terminar con algo? ¿Algún comentario? O sea, ya algo que quieran decir. No, que es una pena que no haya más material, ¿no? O sea, me parece que en lo breve del texto igual hay varias ideas que son rescatables. Quizás estos últimos fragmentos son descriptivos de piezas puntuales que no son muy interesantes, sobre todo porque la que llegó a ver Eisenstein, porque creo que Eisenstein murió en el 46, 47, 48, por ahí, ¿no? O sea, murió ahí de toque, después de verlo, o sea, se murió después de ver Los Tres Caballeros, pobre. Pero bueno, cuando se mete más en el aspecto como filosófico y en la cuestión como de la materia que trata específicamente la animación a través de Disney, me parece que tira unas cuantas ideas, quizás obviamente sí, con todo lo que ya habíamos dicho, con una ingenuidad histórica, y porque llega a ver solamente la punta del iceberg, pero igual también tiene sus críticas cuando habla de la alienación de la sociedad norteamericana y demás.
Obviamente desde un socialismo, bueno, hegeliano, es un materialista dialéctico, entonces también él siempre lo piensa en esos términos, ¿no? Como desde un estructuralismo, un preestructuralismo, diría, no sé, como una cuestión ahí de tratar este, dentro de ese marco teórico, como encauzar las cosas. Entonces me parece que todo lo que más se escapa de eso, lo que más se escapa de la visión estrictamente marxista y de la crítica estrictamente marxista es donde más interesante se pone, me parece. Justamente cuando propone conceptos como el plasmatismo, ¿no? Ahí es donde me parece que hay ciertos hallazgos que estaría bueno por lo menos retomar, y que me llama mucho la atención que estos textos no se lean, que no los lean, no sé, en las carreras de animación, en los ámbitos académicos. Son textos, o sea, encima son textos muy breves, muy fácilmente abordables, pero bueno, sabemos que todavía sigue habiendo una subestimación del lenguaje de la animación, incluso desde el propio ámbito académico, en torno a los lugares de producción de conocimiento sobre la propia animación y el audiovisual. En fin, bueno, nada, no me quiero estirar más. Gracias por el espacio y por el pensamiento con todo eso. Ya me estoy encargando de eso yo, güey. Ay. No te agüites. En la escuela ya estoy metiendo estos textos yo, güey. La Me próxima parece muy bien. Sí. Hay que deformar algunas cabezas ahí. Pues, no sé, si quieren terminar con algo más, pues ya aquí la cerramos. Como digo. Va, pues cerramos aquí. Ya terminamos el libro. Estábamos pensando que en la tercera sesión leer un texto ya más contemporáneo que habla de la plasmaticidad, que toca el tema de la plasmaticidad, pero ya como aterrizándolo al CGI y como esas ondas, y toca un tema muy interesante a la primera mitad del texto, que son las reglas de la física cartoon. Las reglas de la física cartoon son como una serie de reglas absurdas, a modo de broma, que básicamente puede inventar cualquiera, que son como, o sea, tienen que ver con que el coyote no se caiga del precipicio hasta que no se da cuenta que está flotando en el aire. O que los Looney Tunes reciban cantidades de violencia inimaginables y a la siguiente escena sus cuerpos estén completamente reformados. Entonces son como reglas que tienen que ver con eso, pero son pues completamente un juego, ¿no? Y no es como que existan así como mandamientos, sino más bien es como que son como una serie de reglas como comunales, o sea, cualquiera puede inventar reglas de la física cartoon, pues no son los 10 mandamientos, pues. Entonces eso se vuelve interesante y no sé, o sea, cualquiera de ustedes puede inventar reglas de la física cartoon, no necesariamente en referencia de los Looney Tunes, también se puede hacer referencia de las películas de Pixar, el anime, otro tipo de cosas, etc. Entonces, pues pensábamos leer ese en lo que sigue, pero ese texto está en inglés, es de un autor gringo, y por lo tanto yo creo que el método que estamos usando de leer en vivo no tiene mucho caso, porque está cabrón leer en inglés, la neta. Yo no leo bien en inglés, lo leo, pero no lo leo en vivo chido. Pero, o sea, en ese caso, yo preferiría que
para la siguiente sesión ya todos trajeran el texto leído, pues. Y que nos vayamos de lleno a comentar la lectura, pues. Igual irla por partes y así, pero pues sí, no leer en vivo, pues leerlo ya en su casa y lo traemos ya masticado para la otra sesión. Pues para esto yo les mando el libro y el capítulo no me acuerdo cómo se llama el texto, pero el autor es Scott Buchanan. Y pues ya, sí, o sea, lamentablemente Einstein no desarrolló más esto porque pues se murió el señor, entonces pues ya no le dio más la vida para escribir este trip. Y sí, pues este libro más que nada son apuntes, no es como que sea un ensayo. Si se fijan, repite muchos temas de repente, o sea, se siente como que son apuntes de libreta. Entonces, eran apuntes para un libro mucho más estructurado, pues que pues, no logró hacer. Y pues ya por eso mismo también es como una especie de vestigio, ¿no? O sea, muchos autores lo retoman y tratan de hacer algo con el concepto de plasmaticidad. Por lo mismo que Einstein simplemente fue como esas notas. Pues. Y pues ya, o sea, si quieren aquí cerramos y les mando mañana el texto y ya nos lo echamos la sesión que viene. Va. Pues muchas gracias, ya podemos cerrar aquí. Y nos vemos la otra semana. ¿Qué pasó? No dije nada. Bueno, ya, bye. Duren. Duren.